vengo sin dilación a hacerme dueña de la situación. Ay, Hazte un examen de conciencia, corazón. yo no puedo comer sin aguacate. No puedo comer Yo nada. te le encenderé al pío pío fresco. Yo te le encenderé al pío de papel. sí. Ay de mí, ¿Qué tiene, mamá? ay de mí, Ay, ya te enferma. si acabaré comiendo galletitas con maní. La galletita, sí. Ay de mí, ¿Qué, mijita? ay de mí, si acabaré comiendo maní. Muy buenas amigos, estamos hoy iniciando una nueva tertulia, en este caso dedicada a la dramaturgia actual en Cuba. Para eso tengo dos invitados que, aparte de que los aprecio muchísimo, son muy talentosos y muy reconocidos. Tengo a quizás la dramaturga más importante o más solicitada en estos momentos en Cuba, que es Agnieszka Hernández, graduada del Instituto Superior de Arte en el 2007 y que tiene una gran profusión de premios, reconocimientos, menciones y de estrenos de obras tanto en Cuba como en el extranjero y de publicaciones igualmente. Aparte de que ella hace novela y cuentos, ella es una dramaturga con una obra ya reconocida e importante. Entre ellas pudiéramos citar el premio que le dio la Fábrica de Arte, que se llama El Gran Disparo del Arte, y también Pájaros Negros, que fue mención en el concurso Virgilio Piñera. Por otra parte, tengo a un gran amigo también y un magnífico dramaturgo, que es Gerandi Fleites, graduado del 2008 de dramaturgia en el INSA, que es profesor de la misma, igual que lo fue anteriormente Agnieszka. Él tiene una cantidad de obras muy importantes, pero por ejemplo podría citar el premio Virgilio Piñera, que es La manera de usar el corazón por fuera. Tiene muchísimas más en muchos concursos nacionales y los dos creo que son las personas más indicadas, porque aunque tienen maneras de escribir diferentes, ellos responden a lo que es la dramaturgia cubana actual. Entonces ya vamos a empezar a hacerle la primera pregunta, que es para ambos. La pregunta sería, ¿cómo considera la dramaturgia cubana actual sus perspectivas de desarrollo y sus propuestas de calidad? Es decir, ¿cómo ven en este momento nuestra dramaturgia y qué perspectiva le dan de un desarrollo posterior valioso, original, profundo? Bueno, siempre es como la pregunta del millón, esta cuestión de la dramaturgia cubana actual. Bueno, quiero agradecer a Gacio, al Centro de Investigación y a ustedes por poder estar aquí y discutir un poco sobre mi criterio y mi relación con el teatro cubano actual. Yo creo que la dramaturgia en sentido general siempre ha tenido más o menos, con épocas un poco más de mayor florecimiento y otras con menor, siempre ha tenido en la historia el teatro cubano como sus altas y sus bajas, amén de que tengamos unos años 60 donde hablemos de la década de oro, la dramaturgia dorada, el boom de la dramaturgia cubana. Y de algún modo, digamos, en el siglo XXI, nosotros, aunque no podemos hablar, digamos, por supuesto, salvando todas las distancias, de una dramaturgia de oro como tal, sí uno siente, digamos, un poco en la historia del teatro cubano como ese giro también hacia una nueva perspectiva en el teatro cubano y en la dramaturgia en particular. Si bien es cierto que en los 80 o en otros momentos de la historia del teatro cubano ha existido como núcleos poderosos de autores y obras alrededor que produciendo teatro alrededor de determinadas ideas estéticas, yo creo que es en el siglo XXI donde ese giro se hace más
más latente, más visible. Puede tener que ver esto con el precedente de los años 90, donde hubo mucha escasez en sentido general. O sea, y también desde el punto de vista estético y desde el punto de vista artístico se sintió. Y hubo que llegar a una serie de adecuaciones en todas las ramas del teatro. Y en el siglo XXI, porque estoy haciendo como el gran arco para entrar directamente en la cuestión de la dramaturgia actual, hay una serie de voces, una serie de autores considerables en cuanto a la cantidad que comienzan a producir teatro y empiezan a producir un teatro que está abierto hacia otro marco de posibilidades, incluso de una mayor evidencia, incluso política, más allá de lo experimental mismo, que deja como en claro una serie de diferencias, una serie de pautas que no es que sean nuevas totalmente, ni estemos hablando de como que la vanguardia que llegó y se impuso, sino que a más de que asuma la tradición, encontró otras libertades a través de la dramaturgia. O sea, una dramaturgia más también centrada en el hecho escritural, en el hecho más literario, amén de, por supuesto, de la visión de teatralidad y de que sepamos que el teatro, el fin de un texto teatral está hecho para llegar a escena. Pero ese rigor en el proceder escritural es una cosa que no es que otros autores no lo hayan tenido, por supuesto. Empecé hablando de la dramaturgia de oro, sino que aquí, o la década dorada de la dramaturgia, sino que en este caso estamos hablando de escritores centrados en que esa escritura sea algo notable dentro de la perspectiva de la dramaturgia cubana. Esos autores, por supuesto, también con el valor que tienen desde muchos ángulos, viendo ese proceso de formación o ese proceso de colocamiento y de diálogo, no sé, como la importancia que tuvo Alarcos en una promoción como la de nosotros, para no hablar quizás de generación, con todas sus publicaciones, con todo su sentido de la promoción, con todo el lugar que tuvieron los jóvenes o que pudimos tener para poder visibilizar nuestras obras en un contexto determinado. Eso fue vital. Yo siempre hablo de Alarcos porque yo sentí, en mi caso en particular, sentí la importancia que tuvo en mi vida como autor, ese diálogo con ellos y el espacio que ellos me posibilitaron. No sé, quizás en otros lugares todo el mundo no tenga la oportunidad, el chance de que te apoyen de esa manera. Incluso cuando hoy mismo podríamos cuestionar ciertas cosas que tienen que ver con criterios sobre textos, sobre cosas que se produjeron que a lo mejor no tienen ninguna calidad o tienen alguna calidad o en algún momento y ahora no. Pero lo importante en aquel entonces era la apuesta. Yo creo que todo ese proceso, además de la vitalidad, por ejemplo, del seminario de dramaturgia de Elisa, del surgimiento de nuevos directores, de que exista de pronto ahora un máster en dirección o no, de esa, digamos, explosión creativa que se ha dado, por ejemplo, en lo que va del siglo XXI, ha producido, yo creo que también una dramaturgia diferente. Es mi criterio y lo creo así. Una dramaturgia diferente que dialoga con esa misma dramaturgia, pero de otra manera, y que tiene otra visión y, por supuesto, otra filosofía alrededor de lo que es hacer el teatro. Por supuesto, con sus errores y con sus aciertos, no estoy diciendo eso. Luego de este paneo, que Agnieszka estoy seguro que podrá completar de mejor manera, yo creo que yo he estado, estamos una y otra vez en jurados de concurso, estamos graduando muchachos del ISA, estamos asistiendo al teatro, estamos asistiendo a estas nuevas voces que surgen incluso más allá de la academia misma. Y en ese contexto uno puede llegar a diagnósticos de lo que es la dramaturgia actual y uno se da cuenta que hay mucha calidad, que hay muchos textos buenos que se producen y que, digamos, quizás no tengamos, como ejemplo, como fue la época de los novísimos de la antología, ese escándalo alrededor de los textos. Sin embargo, hay otro que tiene incluso una gran calidad y que está ahí. O sea, yo he estado en jurados donde han estado 32 autores concursando, 20 autores concursando, por ejemplo, como pasó este año con el Piñera o pasó el calendario, y tú dices, el 90% de esas obras son buenas. 10, 15 de esas obras perfectamente en cualquier concurso pudieron ser un premio.
por ejemplo. Y uno dice, el valor, yo me recuerdo que era Torino el que cuestionaba sobre el daño que hacían los premios, ¿no? Él se refería un poco a la idea de que hay autores que escriben para un premio. Pero por otro lado, también o sea, te brinda, el dato que te brinda un concurso, por ejemplo, es un estado del arte determinado sobre determinado fenómeno, que en este caso puede ser el teatro. ¿Qué pasa? Que uno puede cuestionar también el hecho de decir, bueno, y de toda esa dramaturgia que se produce, ¿cuál es la que llega a la escena? Que es como la corona de eso, el punto máximo al que puede aspirar uno cuando escribe un texto teatral. Está claro que es poca. Está claro que no es toda la que debería ser, pero es que nunca ha sido toda la que se ha producido. Y yo creo que no es una responsabilidad tampoco de los directores que toda la dramaturgia que se produzca tenga que llegar a escena. Yo creo que hay una dramaturgia que también tiene que encontrar su efectividad, probarla. Los autores también estamos un poco diseñados para saber cuándo somos más o menos efectivos. Y en este caso no estoy hablando de fórmulas de éxito. Estoy hablando en que hay cosas que cuando no llegan hay que revisarlas de otra manera sin perder la voz. Pero la efectividad, hay algo detrás que tiene que ver con la efectividad, de que eso que tú produces pueda estar en escena, se pueda replantear cosas en escena y pueda encontrar un camino también en el diálogo con los directores sobre todo. Porque está claro que un texto de calidad puede llegar a una editorial, en fin, va a encontrar lectores, más ahora en estos tiempos donde existen plataformas digitales y las cosas uno se las pasa de una mano a otra. Y existen lecturas dramatizadas, existen una serie de espacios. Pero la escena, que es ya un espacio privilegiado, yo creo que siempre lo ha sido. Entonces, yo creo que la dramaturgia cubana, actual, creo que está en un buen momento. Creo que podría estar en un momento mejor. En tanto, si seamos capaces de seguir estimulándola, sí pienso que se podría estimular un poco más para que se sigan produciendo textos teatrales. Yo creo que dentro de la literatura, en el marco de la literatura en general, podría encontrar un espacio mayor, sobre todo porque muchas veces la siento en desventaja por los espacios burocráticos que diseñan cosas como premios de la crítica y demás, y la siento en desventaja, amén de que tengamos el privilegio de tener una editorial especializada en teatro. Pero sí se encuentra muy en desventaja en muchas ocasiones. Y yo creo que no es justo porque por mucho, y con esto no estoy queriendo ser excluyente ni denigrar nada, por mucho, y no es un criterio mío, me sumo a un criterio como la propia Nara, que lo ha comentado de otra manera en otras instancias y muchas personas, de lo más importante, o por lo menos de lo más vital que le ha pasado a la literatura joven en Cuba, en lo que va del siglo, es la dramaturgia. Es la dramaturgia. En todos los sentidos, desde los ángulos en que ha mirado la realidad, la manera en que se ha aproximado de lo que está produciendo la escena, la manera en que ha transformado incluso esas voces, esos encuentros con la literatura, esas fronteras que se han borrado, y yo creo que tienen que seguir borrándose. Por mucho creo que eso merece un lugar, merece un respeto y merece que se siga estimulando, que se siga trabajando a favor de eso. ¿Por qué? Porque hay autores, hay promociones, hay dramaturgos que están construyendo obras, hay aquellos jóvenes de hace 10 años, son caras visibles ahora mismo en el teatro cubano, son personas que son los que se están estrenando, son personas que ya no, que de alguna manera se ha roto un poco el mito en que si el autor joven con el director joven, también han logrado transformar las poéticas de directores que no son tan jóvenes y se ha creado como otro tipo de diálogo. Y cuando esa dramaturgia se ha hecho efectiva, y no hablo de nosotros, hablo de otros autores, incluso menores en términos de edad, en términos de promoción, y también han tenido un lugar en la escena cubana y han sido capaces de construir hasta un público, fíjate. Por supuesto, entonces, no sé, yo pienso que tiene salud. Yo pienso que tiene salud la dramaturgia, estrictamente hablando, y pienso que lo que necesita realmente para que siga con esa vitalidad, pues bueno, que los estímulos sigan, que sigan los premios, que sigan las becas de creación, que se sigan construyendo negociaciones entre autores y directores para que esos textos se sigan produciendo, de verdad. Bueno, muy contenta de estar acá con Gerandi y con Gasio, que nos ha invitado y nos ha convocado. Siempre de verdad es un placer, bueno, y agradecerles también a ustedes desde el Centro de Investigación. Mira, bueno, yo coincido con mucho de lo que hemos estado hablando acá. Yo creo que es un momento bueno para la dramaturgia en muchos sentidos, porque en primer lugar, están conviviendo varias generaciones de dramaturgos, ahora mismo
de pronto tenemos un autor como Reinaldo Montero, recientemente premiado por la editorial Tablas al Arcos, o sea, con un texto de excelencia. Y de pronto entonces está otra generación intermedia, hay una dramaturgia también dentro, fuera de Cuba, y existe a su vez, han comenzado a surgir nuevas voces que además que están ahí, que tienen un valor, que traen una fuerza tremenda también, que traen como una individualidad y también se relacionan como vamos a decirle, con esta saga que es la dramaturgia cubana. También hay autores cubanos que están haciendo, vamos a decir, que tienen mucha visualidad fuera de Cuba a nivel internacional, y yo pienso que eso también es dramaturgia cubana. Ahora, a mí me interesa un fenómeno, vamos a decirle, más particular, ¿no? Y es que de lo que me alegro mucho es que ha ido variando el concepto tan acostumbrado de puesta en escena. O sea, nos habíamos habituado a que la dramaturgia, o sea, esa organización de material dramático, solamente el resultado final es la puesta en escena. Mira, para muchos autores puede ser, pero también, principalmente lo que más me gusta, o sea, al final la puesta en escena no es más que un estado de compartir, o sea, de cómo se va a compartir esa escritura. Entonces creo que hay nuevas voces desde la dramaturgia que traen un nuevo estado de ese compartir. Y entonces van y se refugian y buscan libertades de expresión a través de diferentes manifestaciones y de diferentes soportes. O sea, en este momento para mí tiene tanto valor que exista una obra que esté compartiéndose, con qué decir ahora en el 2021, compartiéndose tanto desde un escenario, pero me interesa muchísimo también cómo se comparte desde una plataforma, desde un site específico, desde desde una deriva situacionista, desde una acción pública. O sea, creo que tenemos que empezar a valorar también la dramaturgia que se produce desde ese lugar no habitual que es el escenario. O sea, se empiezan a dar otras fronteras, que bueno, no es nada nuevo, se ha venido haciendo siempre, pero yo creo que eso tiene un gran valor. Yo creo que eso tiene un gran valor, sobre todo cuando se te han validado de pronto directores, por ejemplo, internacionales tan interesantes, no sé, un Roger Bernard de pronto, con obras que están hechas en el espacio público, o asimismo los artistas visuales, y entonces es muy interesante cuando esa puesta en escena comienza a moverse. A ver, que se mueve por muchas razones. Se mueve desde la necesidad, se mueve desde la casualidad, se mueve desde la nueva gestión, se mueve desde la creación de un espacio y un lugar otro, pero eso me parece muy interesante. O sea, no centrarse exclusivamente en que la dramaturgia, esa organización de material dramático, esa dramaturgia espectacular o lo que sea, la única finalidad posible es la puesta en escena, sino que es, o sea, cómo voy a compartir esa escritura, y esa escritura se comparte desde muchos lugares. Entonces yo pienso que como centros de investigación, como dramaturgos, como directores, los críticos, o sea, también hay que estar atentos a esa dramaturgia que se produce desde esa zona a otra, desde esas zonas, vamos a decirle, liminales, donde se empiezan a borrar fronteras y tienen tanta importancia como un espectáculo que se produzca dentro de la sala teatral. O sea, hay que estar muy atento a eso porque son otros modos de gestión y son otros modos de producción con un valor grandísimo y con una zona de riesgo muy interesante. Lo otro que por eso creo que tiene tanta salud la dramaturgia en este momento es que siento que hay una libertad tremenda de géneros, donde empiezan, o sea, se ha venido haciendo hace mucho tiempo, pero que cada día es menos la frontera entre la poesía, la narrativa, el cine, la creación audiovisual, el teatro, la música. Entonces, es una dramaturgia que va abandonando el ejercicio tan solitario que lleva la escritura, y entonces empieza a creer en un equipo interdisciplinario precisamente para ese compartir, donde se crea entonces una nueva dramaturgia, o sea, otra dramaturgia. Yo creo por eso principalmente que sencillamente por ese otro modo de compartir y por esa zona de libertad creativa donde de pronto, no sé, quizás no ves a una dramaturga como Alessandra Santiesteban, de pronto no la ves en los escenarios cubanos,
pero revísala cuando la buscas, cuánto ha crecido esa mujer como dramaturga, como poeta, desde otras zonas de investigación. Entonces creo que eso es válido, que eso tiene tanto valor como lo que se produce dentro de la sala teatral, que a veces uno la utiliza por muchas razones, pero que también el afuera, ese espacio para compartir es también muy interesante. Y bueno, voces hay muchísimas. Voy a mencionar, no porque esté yo incluida en eso, sino porque creo que es un espacio de confluencia hermoso. Por ejemplo, un espacio que se ha gestado ahora y es para producir una adaptación del Orlando de Virginia Woolf, y es que Carlos Díaz ha invitado a dramaturgos de varias generaciones a entre todos crear una dramaturgia para el espectáculo de Orlando que va a producir dentro de la compañía. Entonces, yo le comentaba a Gacio hace unos días, y por ejemplo, hay muchas voces ahí, no los voy a mencionar a todos ahora, hay muchas voces, y sin embargo, cuando uno le coge la temperatura a ese texto en su totalidad, uno siente que hay una comunión de voces, de escritura, de poética, que pueden entonces dar un resultado realmente interesante para lo que puede ser precisamente esa mezcla de espacios interdisciplinarios. Entonces, yo creo que nada, ojo, atento a que dramaturgia no es solo lo que queremos ver o queremos validar como dramaturgia. Atentos a eso, y creo, sobre todo coincido con Gerandi, con la falta de determinados espacios, vamos a decirle margen de oportunidad. Creo que falta un margen de oportunidad y un margen de generosidad también, de parte de todos los que de alguna manera van teniendo pequeños espacios, también pueden contribuir a crear esos otros espacios. Muchísimas gracias. Mira, yo tenía una pregunta que era sobre los más jóvenes dramaturgos, qué opinión ustedes tenían, pero se desprende por lo que han dicho de que hay una buena salud en cuanto a los más jóvenes que se están destacando y que están cumpliendo los objetivos que todo dramaturgo debe tener en su formación, etcétera. Por lo tanto, esa pregunta la voy a obviar y voy a pasar a dos preguntas que voy a enlazarles, que me parecen fundamentales y que son: ¿en qué momento de la dramaturgia suya están ustedes? ¿Qué esperan en este momento y para el futuro? ¿Hacia dónde van en su manera de escribir teatro y de verlo? Y por otra parte, también quería preguntar, el que se enlaza con esta pregunta, en el caso tuyo, Gerandi, tú haces un teatro que le das a los directores, tú no diriges tus obras. Sin embargo, Agnieszka ha tomado la posición de dirigir sus propios textos y tiene sus razones. Quiero saber cuáles son las razones de cada uno para hacer lo que están haciendo. Mira, Gacio, a ver, yo creo que, por ejemplo, en mi caso hay como dos zonas. Una zona que es, a mí me gusta muchísimo entregar textos a otros directores. Me encanta, me encanta cuando un texto va a parar a las manos, a las manos de un director. Creo que las veces que eso ha sucedido y que además me ha encantado cada vez que un texto ha ido a las manos de, por ejemplo, de Carlos Díaz, de Julio César Ramírez, de Reinier Rodríguez, me ha encantado cuando los textos han ido a parar a otras manos y de hecho lo sigo haciendo. Por ejemplo, hace poco escribí un texto para Marian Montero, algo que disfruté muchísimo. Ahora recién acabo de escribir un texto para Miguel Abreu, que es la adaptación del diario Ana Fran, basado en mi diario de poesía de cuarentena, Apnea del Tiempo. Es una zona donde ¿esto está encendido? Sí. Es una zona que yo disfruto muchísimo de ajustarme al pedido, no al encargo, no me gusta tanto la palabra encargo, al pedido de ese director, de intentar yo entrar a su poética, que quizás es un director, por ejemplo, que de pronto me dice, a mí no me gusta nada que huela a novísimo. Se refiere a que no quiere la no fábula, no quiere desnarrativizarse, no quiere grandes saltos, no quiere grandes parrafadas. Y, por ejemplo, eso puede ser interesante porque es siempre un ejercicio.
Es un ejercicio que me gusta muchísimo hacer también para audiovisuales y es un ejercicio del que aprendes todo el tiempo. Y cada vez que un texto ayuda a parar a otro director, efectivamente se corrobora otra magnitud del texto escrito que casi siempre es desconocida para ti. Eso me alegra mucho cuando pase. O sea, ahora mismo el Orlando que mencionaba, o sea, yo he sido feliz, absolutamente feliz de escribir el Orlando. Ahora, hay otra serie de textos, que yo, por ejemplo, en mi caso, escribo ya para mí. O sea, son textos que quiero dirigir yo. Porque, bueno, tienen que ver con una estructura de teatro documental que yo me planteo, que roza el falso documental, el documental erróneo de la realidad, roza el documental historiográfico que puede estar falseado o no, y hasta qué punto manipulo yo el referente real, la ficción, la autoficción, para crear un teatro documental que yo quiero mostrar en escena y que trato de mostrarlo, por ejemplo, exigiéndome de alguna manera no cumplir las normas del documento más establecido, sino intentar hacerlo y aprender a hacerlo, que es un ejercicio, o sea, en el que he tenido que investigar bastante a través de, vamos a decirle, una búsqueda de un teatro total, de un arte total, de un equipo interdisciplinario, donde entonces yo también, a medida que creo esas piezas, entro a zonas desconocidas que me van a obligar a aprender, a hacer otro nivel de investigación, sin que la investigación, como decía Raquel Carrió, me coma la obra. O sea, en algún momento tengo que apartarme de ella y entonces, bueno, ya buscar la legalidad que va a tener eso en la escena. En este momento sí me interesa mucho textos para dirigir yo, me interesa, no porque otra persona no pueda hacerlo, estoy absolutamente convencida de que lo pueden hacer y que me traería muchas sorpresas y muchas noticias, ¿no? Pero, o sea, estoy en un momento como muy particular en el que tengo una comunión con, vamos a decir, con el público que llega a la sala. Siento muchas veces que ese público se parece demasiado a mí, que vive las mismas cosas que yo vivo, o que las vive de otra manera, o que tiene otra perspectiva, y aunque la dramaturgia aparenta ser democrática y no lo es, porque al final tiene un punto de vista o muchos puntos de vista que se unen, a veces me gusta, vuelvo a la palabra compartir, o sea, siento que es un momento en el que tengo ganas de compartir una fiesta de los sentidos. Lo hago desde ese teatro documental, pseudodocumental, donde muchas veces invento pseudogéneros para poder entrar, para construir una legalidad y levantar desde ahí. Pero, por ejemplo, me interesa también una investigación con el actor que está trabajando. O sea, el teatro se hace con el que está y con lo que está y con lo que hay. Pero entonces creo que respeto muchísimo esa persona que comienza a trabajar con nosotros, que entra en un proceso de investigación para levantar algo en el escenario. Y entonces trato, desde esa escritura documental también, que confluyan, varias perspectivas. En primer lugar, puede haber un personaje que me gusta más decirle biografía, que va a entrar a formar parte de ese mundo del actor para estar en la escena, del actor o del sujeto real o del sujeto que vamos a investigar, el sujeto que va a prestar su voz, su palabra, su cuerpo, su perspectiva para estar en el escenario. O sea, me interesa mucho ese personaje, esa biografía, pero me interesa mucho también la biografía de ese sujeto que está en escena. O sea, esa sería una segunda línea que trato también de ir llevando, vamos a decir, desde la dramaturgia a la hora de compartir con ellos. Pero me interesa muchísimo también otra dimensión que es, la generación a la que pertenece ese hombre, esa mujer que está en escena. Y otra dimensión, bueno, que es el tiempo que estamos viviendo, que es las cosas que están sucediendo. Creo que uno va estableciendo como un cierto compromiso con la ficción y la quieres, todavía quieres a esa ficción a la que de alguna manera te habituaste, pero empiezan a entrar en cuenta determinados referentes reales y entonces decides hasta qué punto vas a negociar o cuánto puedes negociar
entre la realidad de ese documental que quieres mostrar, la ficción, tu autobiografía, la biografía de ese actor que está en escena, la biografía de su generación. Creo que por ahí. Entonces son textos que escribo para mí, donde ya, por ejemplo, yo ya casi nunca escribo acotaciones en los textos. Hace mucho tiempo que por suerte logré liberarme de eso, incluso cuando escribo para otro director. Pero también hay muchas cosas que ya no me interesa pautar dentro del texto, sino que prefiero explorarlas con ese equipo interdisciplinario, donde casi siempre trato, o sea, de que esté presente un artista visual, que haya músicos, que haya alguien de danza que nos pueda acompañar, que nos pueda asesorar. Por ahí. Creo que se genera un material otro cuando uno empieza a compartirlo de esta manera. Y eso es una fiesta de los sentidos que sobre todo me ha hecho ver el encanto de esos sentidos que no tiene cuando estás solo con la escritura. La escritura, yo no sé si a Gerandi le parece lo mismo. A mí, por ejemplo, el proceso de la escritura me parece lo más difícil. A mí la escritura me parece difícil encontrar eso, qué decir, algo que sea interesante, algo que pueda aportar, algo que a ese público que se parece demasiado a mí, dentro de 24 horas lo haga pensar en qué sucedió esa noche en el teatro. O por ejemplo, con una experiencia que yo nunca había vivido y que la viví cuando estrenamos en el Trianón Harry Potter, Se acabó la magia. Y creo, bueno, que no dependía para nada de mí, sino de los actores, de la palabra, de la dirección de Carlos Díaz. Y era que las personas volvían a ver el mismo espectáculo varias veces. Eso yo nunca lo había vivido. O sea, ¿por qué una persona que tiene tantas cosas que hacer querría volver a ver eso? Entonces, creo que anclé algo ahí en por qué este hombre 24 horas después pensaría en esto que vio, en qué se llevó a su casa. Y yo creo que ahí está el compromiso, que ahí está lo que quiero hacer, que ahí está lo que quiero darle en la escena y que ya a veces ni siquiera, o sea, eso no se puede escribir, eso no lo puedes escribir. Eso, si quieres que ese público se lo lleve, tienes que dejar que suceda frente a él. Y creo que que ese público debe sentir o tiene que creer que puede ser parte. Algo por ahí es por lo que trato de trabajar. Totalmente de acuerdo con Agnès, que voy a empezar por confirmar eso. La escritura es un proceso terrible. A mí por lo menos me afecta muchísimo. Es un proceso de verdad muy complicado. Y bueno, una de las razones viene desde la idea, ¿no? Que uno tiene esa idea y comienza a desarrollar como la investigación, pero te das cuenta que muchas veces aquello no pasa después de ser un material erudito que tienes a tu favor, pero que tú dices, bueno, ¿y por qué yo quisiera compartir esto en escena? Que hay algo más allá. Muy bonito eso que dices tú de que escribir y que lo importante es que vengan y suceda, que ellos vean cómo sucede arriba. Eso me parece una cosa para anotarla, para llevármela. Bueno, mira, yo soy un autor que escribo poco, muy poco. Y cuando escribo algo me meto mucho tiempo para producirlo. Sobre todo porque en casi todos los casos hay una investigación detrás. Y esa investigación es algo que me seduce mucho. Y en lo cual con lo cual me comprometo mucho. Mucho. De ahí que muchas veces, muchos proyectos de obra que tenga o exploraciones escriturales a través de ejercicios quedan en el campo porque no sobreviven a una aproximación determinada a la realidad, porque los tiempos cambian muy rápido y en Cuba más todavía, todo pasa a una velocidad tremenda. Hay veces que las ideas, los sistemas de ideas caducan de la noche a la mañana, y no es que yo ni siquiera estoy pensando como en producir un teatro trascendental, porque yo creo absolutamente en la inmediatez y en el teatro como una herramienta importante que tiene que suceder y al cual las personas tienen que asistir a ese testimonio, que es lo que realmente uno brinda también cuando produce el teatro en el sentido amplio de la palabra. Entonces, mis obras son resultados de esas grandes investigaciones y ahí que me demore mucho. No se me da una escritura rápida, producir. No soy un escritor que escribe muy rápido, me demoro mucho escribiendo. Y luego que ese material está,
perdón. Me gusta como mantener un diálogo con determinados lectores alrededor de lo que produce, y siempre hay algo bueno, otra cosa que producir. Entonces ahí siempre va a llegar una segunda, tercera, cuarta, quinta versión de eso que estoy produciendo hasta que ese texto se materialice un poco, hasta que sea ya más o menos la idea de lo que yo quiero. Yo no soy un autor que escribe esencialmente pensando en un director, sino que ando por la vida escuchando, mirando las propias lecturas que uno hace constantemente en sus búsquedas personales. Me llevan a organizar un material, me llevan a querer organizar un texto. En el caso, por ejemplo, de Agnieszka, que sí es una autora que ha producido además cuentos, ha producido novelas. Yo, en mi caso, soy un autor, un dramaturgo. He hablado ahorita y explicaba cómo se han borrado las fronteras entre los géneros, y esa es una de las características que nos distingue a nosotros, a esta promoción de nosotros y de la dramaturgia cubana actual en sentido general, desde todas las fronteras y todos los autores, sin edad. También has escrito para niños. Claro. O sea, pero que te digo que soy un autor más consciente, que todo lo que produzco viene del teatro, incluso desde una cosa que yo defiendo mucho y que me gusta mucho, que es el ensayo dentro de la dramaturgia. O sea, el teatro, el ensayo como género dentro de aquello que está produciendo. O sea, me gusta cuestionar el hecho de eso mismo y poder revelar un dato a través de una situación X, que por supuesto que tiene como sustento una investigación. Entonces, producir teatro me ha sido algo tremendamente complejo. No sé si pueda producir un día en la vida cuentos, poemas, si quiera producir otra cosa. Tampoco he tenido el tiempo y la concentración para hacerlo. Sé que cuando empiezo a escribir, casi todo se me va por ahí. Tiene que ver a lo mejor con el oficio, a lo mejor tiene que ver con que a eso es a lo que me dedico, no por lo que nos pagan, pero a lo que nos dedicamos, que es a escribir. Y entonces también encuentro todas esas garantías genéricas ahí. ¿Por qué? Porque sé que puedo producir la poesía dentro de eso mismo, porque sé que puedo introducir el ensayo, porque creo que puedo narrar muchísimo dentro de todo eso que está ocurriendo en mi dramaturgia cuando la produzco. O sea, que es un proceso de escritura que disfruto y que en mi caso, por ejemplo, no está determinado por una dramaturgia para un espectáculo como tal, que no es estrictamente tampoco lo que decía Agnieszka, no en el caso. O sea, es una dramaturgia bien de autor, bien como centrada en mí, muy, muy tranquila. No quiere decir que no haya producido dramaturgia también pensando estrictamente en la poética de un director, pero sí, casi siempre esa dramaturgia es una dramaturgia enfocada en mí, en ir a mí y vaciar eso para que en algún momento llegue a la escena. Y he tenido la suerte, la dicha, porque también es una dicha también, además, sumando eso a lo que te hablaba ahorita de la efectividad, es una dicha que a ti un director, quien sea, te monte después de 2000 no sé cuántos años, 400 o no sé cuántos, de que tengamos noticias de la historia del teatro, de dramaturgia producida, que está ahí, que a uno lo cojan y lo monten, es una cosa excepcional, de verdad. Y hay que darle gracias a la vida porque eso suceda. Entonces, también ha pasado, he tenido la suerte, te decía, que hay un director, venga y toma un texto y haga con ese texto su puesta en escena. Yo en particular tengo muy claro y con un total estado de conciencia que mi misión como autor, aunque esto es un lugar común, fíjate, entre nosotros, que son como discusiones de siempre, que mi misión como autor termina cuando ese texto acabó. Cuando ese texto yo lo pongo en la mano a un director, a no ser que me encargue de algo, mi texto acabó. Lo que sí soy capaz es, si soy parte del proceso, de incorporarme a eso y transformarlo cuanto él quiera. Para mí, el texto escrito es una fase previa, X, con otros valores, y eso que dice Agnieszka, a lo que sí accedo yo, si me cabe la posibilidad, es asistir a lo que ella decía, la fiesta de los sentidos allá arriba. Que, claro, que ella lo dice también, claro, lo dice no solamente como directora o autora, porque realmente en esa fiesta de los sentidos participan todos los que están en el teatro, de verdad. No, y es bueno, yo nunca he visto el texto, y yo creo que nuestra generación también lo tiene como muy claro, que se deja de figurar sus obras, las obras que produce con mucha facilidad. O sea, yo nunca he visto el texto como el centro
del espectáculo, sino como una parte de eso mismo, de la puesta en escena. Yo lo veo como parte de la puesta en escena. Algo más que va a incidir también, como van a incidir las luces, la banda sonora, los actores, el director, todo el que esté ahí. Nunca lo veo como el centro. Y eso me ha ayudado un poco también a entender en mi propia formación, en mi poca formación de los años que llevo escribiendo y en las pocas horas que he escrito, a matar un poco esa idea muy demasiado convencional, demasiado tradicional y que tanto daño le ha causado al teatro, a que el texto es el centro del espectáculo. Yo creo que el texto es otra parte más del espectáculo, en igualdad de condiciones con los demás elementos, los demás elementos que inciden sobre un espectáculo. He tenido también, por ejemplo, en mi dramaturgia he tenido la suerte de trabajar con todos los directores. A todos les estoy agradecido tremendamente, con todos los directores les estoy tremendamente agradecido por haber trabajado con ellos. Con los que he trabajado desde un texto mío que han llevado a escena, o sea, que han hecho un montaje, hasta con aquellos con los que he trabajado desde el punto de vista de asesor, que es una profesión, un rol en el teatro que yo agradezco tanto y que tanto me ha formado. La posibilidad de dialogar con un espectáculo desde otro punto de vista, ni siquiera como dramaturgo, sino como un observador que participa de esa práctica creativa todo el tiempo. No llegar a dar una nota en el aire y dejarla como vacía, sino produciendo notas creativas. Y ese proceso además es un proceso que es revertido en mi propio rol también como profesor de la universidad. Y eso es lo que enseño, justamente a ser creativo, a tratar, no a trabajar sobre críticas vacías, sino sobre la creación misma. Porque es lo que vale en el teatro. Lo que vale en el teatro no es que yo vaya a dar una nota que me quede en el aire, sino a cómo poder resolver un problema. Por lo menos proponer algo que pueda mover a alguien, una idea, descolocarlo, estimular el imaginario de alguien y que eso se construya y se vuelva algo concreto después. Yo he tenido la suerte en este momento que he aprendido mucho también, mucho con todos esos directores a los que les agradezco. Y he tenido la suerte en este momento, por ejemplo, de estar cercano a Teatro de Dos, con una poética concreta, en un teatro, y eso es un privilegio que me ha dado la vida. Poder tener un director con el que dialogar permanentemente con tus espectáculos. Un director que perfectamente puede tener un texto y puede llevarte a la escena de una manera más y mantenerlo más desde la zona en que tú estás como autor, que lo puede virar al revés completo. Como puede haber pasado, por ejemplo, con una obra como La Pasión King Lear, que aquel lo volvió otra cosa y le dio realmente el valor que la obra como texto no alcanza. O sea, yo creo que el gran valor de un texto, de una apuesta como esa, por ejemplo, está justamente en lo que él hizo, que está más allá de la dramaturgia misma. Y de eso he aprendido. Y aprendiendo de eso, he llegado a la conclusión de que a la hora de producir teatro hay cosas que por ejemplo, como mismo Agnieszka lo decía, y quizás esto es una manera como de traducir eso mismo, donde ya hace mucho tiempo que no produzco con acotaciones. Eso no es un mero esnovismo, eso es una condición que ya está resuelta, porque claro, eso a fin de cuentas ya está, de alguna manera, va a estar de alguna manera de arriba resuelto. Nosotros como dramaturgos antes, me acuerdo cuando éramos más jóvenes, queríamos producir una dramaturgia, parecía a la Heiner Müller, parecía a la de Lohr, decía, pero esta gente escriben así, y uno tenía como una reproducción automática de eso. Y cuando uno es joven, uno tiene que dejar que esas cosas ocurran en el aula, uno las permite. Pero lo que pasa es que después que ya tú empiezas a adentrarte un poco en el teatro, te das cuenta que eso tiene una profundidad que viene de la escena, donde eso no hay que preguntar. Están las grandes anécdotas del propio Heiner Müller con Bob Wilson y todas las maneras en que se produce ese teatro maravilloso. Y también eso es una manera en la que uno va produciendo su dramaturgia, a partir de esos requisitos determinados. Yo nunca he escrito, y eso es importante, por ejemplo, en mi caso como autor, yo nunca he escrito una obra pensando en la poética de un director. Agnieszka decía algo válido ahorita, que decía, mi diario, sobre el diario de Ana Frank, eso que produjo, qué sé yo. Claro, esa negociación es la ideal, la negociación donde yo mantengo mi voz como autora sobre eso, porque yo creo que cuando un director pide una negociación con un autor, lo que le está pidiendo realmente es, tu voz es lo que te interesa, si no, pues busca cualquier cosa que escriba como tú. Yo nunca he llegado a una negociación extrema, donde yo produzca algo, por ejemplo, para un autor, para ese director que dirige así, y no se lo critico al que lo haga, de verdad, y conozco mucha gente que lo hace, pero yo no escribiría algo para alguien que dirigiera así, de esa manera, con esos tonos o esa manera de ver el teatro. Yo creo que uno puede ser capaz de defender una voz y a partir de eso, mi voz siempre, y a partir de eso negociar con esa poética. Ya te decía, yo soy capaz de permitir que me desfiguren el teatro completo y que eso se convierta en otra cosa. Pero es como mi manera más bien de ver la poética, quizás, no sé, otros autores, por ejemplo, directores como Agnieszka, como Junior García Aguilera, o directores que están como más enfocados en la escena ahora mismo, autores que necesitan compartir la dramaturgia que están produciendo con cierta inmediatez, pues tenga como otros resortes más claros respecto a eso, ¿no? Mi labor es más autoral, es más de escritor, es más de sentarme y producir algo, es con más tiempo.
es sin esa presión. Y ya te digo, como también he disfrutado cuando se me ha pedido un encargo determinado y siempre, pero siempre he defendido el espacio de la voz, el espacio de mi voz con el que no soy capaz de negociar. O sea, la mía, en el espacio mío. Después vamos a hacer con eso lo que tú quieras, pero hasta ese instante me quedo con lo que yo soy. Uno realmente cuando estas cosas no sabe lo que termina diciendo, ¿no? Uno habla, es como una cosa sorda. Yo quiero decirles una cosa, son tan amplias, tan complejas y tan ricas las respuestas que ustedes han dado, que bueno, yo hasta enlacé mis preguntas, porque ya no tengo más nada que preguntar en este momento. Creo que hemos llegado al final de este maravilloso encuentro. Estoy muy feliz porque creo que ha habido mucha teoría, cosas que faltan mucho en cualquier tertulia de cualquier lugar, y creo que la tertulia de un centro de investigación, si no es científica, por lo menos tiene que tener elementos de la teoría del teatro, y eso fue lo que hemos encontrado aquí en dos dramaturgos muy actuales y que representan, si no en su totalidad, pero sí una de las tendencias más fuertes y más definidas de la dramaturgia actual en Cuba. Yo les agradezco muchísimo la riqueza de su pensamiento y la riqueza de sus respuestas, y creo que con esto terminamos la tertulia y creo que estoy muy feliz, y ustedes me parece que también lo están. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Aquí yo vengo sin dilación a hacerme dueña de la situación. Ay, Hazte un examen de conciencia, corazón. yo ¿eh? no puedo comer sin aguacate. No puedo comer Yo sin te nada. la encenderé al pío pío fresco. Yo te la encenderé al pío de papel. Ay de mí, ¿Qué tiene, mamá? ay de mí. Ay, está enferma. Si acabaré comiendo galletitas con maní. La galletita. Ay de mí, ¿Qué, mijita? ay de mí, si acabaré comiendo